vemos en una resonancia, ¿no? ¿Cómo vemos acá? Acá vemos la placa terminal íntegra. Incluso se puede ver bastante bien lo que vendría a ser el disco intervertebral. Acá se ve bien el disco intervertebral. Pero cuando llegamos a este espacio, miren cómo está de irregular la placa terminal. No es como esta, ¿no? Acá está en zigzag, irregular. Acá está bien tomada. Y no hay espacio. Miren, acá no hay espacio, o sea, acá ya hay destrucción del disco intervertebral. No es como las otras vértebras como tal. Acá ya estamos denominando como una espondilodicitis. Y esto es algo típico y característico en el caso de la brucela. Pero acuérdense, o sea, hay compromiso de quién? Placa terminal, compromiso del disco intervertebral, pero usualmente lo que ven que es más central, ¿ok? Es un poco más central. ¿Por qué les menciono esto? Porque existe otro compromiso de el que genera espondilodicitis. ¿Y quién? Acá les traigo uno. Uno de los ejemplos que van a generar espondilodicitis, que vendría a ser la tuberculosis. La tuberculosis, cuando hablábamos de tuberculosis, lo principal ejemplo que les había dado es el compromiso pulmonar. Después habíamos conversado que genera un compromiso del sistema nervioso central. Pero en realidad la tuberculosis se puede depositar en cualquier tejido. ¿Ya? Y también genera un compromiso a nivel de la columna vertebral. Acá vemos una estructura normal, ¿no? Tenemos el ligamento anterior y tenemos los cuerpos vertebrales con los discos indemnes. Pero cuando la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis comienza a llegar, el principal lugar donde se deposita es justamente a este nivel, a la parte anterior de los cuerpos vertebrales, comprometiendo disco y comprometiendo los cuerpos vertebrales en la parte anterior. ¿Por qué? Porque le gusta pegarse a nivel de ¿dónde? Del ligamento longitudinal anterior. Y utiliza este ligamento para avanzar. ¿Ok? Avanza. ¿Qué quiere decir? Que acá solamente estamos viendo compromiso en dos cuerpos vertebrales y en un disco, ¿ya? Pero más adelante ya no son solo dos, ya están comprometiendo uno, dos, tres, cuatro. Y más adelante comprometen más. Y lo otro que habíamos dicho es que el disco se toma, pero ¿se toma en dónde? En la parte anterior, adelante. Entonces ahí se va destruyendo, como acá. Entonces se destruyó adelante y ¿qué pasa? Hay un aplastamiento vertebral. Y si toma más discos intervertebrales, toda la parte anterior, ¿qué sucede? Hay mayor aplastamiento. ¿Ok? Entonces es la columna de que tendría que ser así, ahora se torna así, ¿no? ¿Por qué? Porque está aplastada hacia la parte anterior. Y lo otro que hace la tuberculosis es crear abscesos. ¿Sí? Es rápidamente genera abscesos, a diferencia de la brucela. La brucela no tiene este comportamiento tan usual, ¿sí? No es lo más común que se generen abscesos por parte de la brucela. Y acá está, miren. Esta es una imagen muy relacionada a espondilodicitis tuberculosa, ¿no? Lo que habíamos dicho es, ok, hay un compromiso, ¿sí? Hay un compromiso de las vértebras y hay un compromiso con destrucción de quién? De los cuerpos, del disco intervertebral. Una clave muy importante que nos permite también orientarnos en espondilodicitis tuberculosa es que está muy pegada al foco primario. ¿Y el foco primario dónde es? Acá está el pulmón, ¿no? Acá está el pulmón. Entonces, generalmente la espondilodicitis tuberculosa es a nivel dorsal. ¿Ya? Ahí se deposita usualmente. ¿Por qué? Porque por vía linfática va migrando y llega a la parte anterior justamente porque está más próxima de los cuerpos vertebrales, sobre todo a nivel dorsales. Lo otro que habíamos dicho es que genera absceso. Y acá vemos cómo hay una deposición de absceso. Acá se puede ver mucho mejor cómo es que genera esto, ¿no? Dijimos, la parte anterior está comprometida, ¿sí? La parte anterior, acá debería estar el disco, perdón, el cuerpo vertebral, pero acá está tomado. Esto está destruido. Por eso el eje de estos cuerpos está hacia adelante. ¿Por qué? Porque toda esta parte anterior ha sido destruida. Y lo otro es que habíamos dicho que genera absceso, y acá vemos componente de absceso. Acá vemos absceso, ¿no? Y está muy próximo a quién. Acá debería estar lo que vendría a ser la caja torácica. Ya, esto es en relación a qué, a la espondilodicitis tuberculosa. Y es diferente, ¿no? Muy diferente a lo que vendría a ser la espondilodicitis brucelar.
Muy bien, entonces, dada la dificultad, ¿no? Porque dijimos que la brucela puede generar compromiso del sistema nervioso central, del ojo, esquelético, distintos tejidos, órganos, entonces hay mucha variedad, ¿ya? Le gusta imitar a otras enfermedades, porque se puede depositar en cualquier lado y pareciera que fuese cualquiera de las otras infecciones, ¿no? Necesitamos utilizar entonces medios diagnósticos especiales o adecuados para su diagnóstico. Tenemos tres estrategias, ¿sí? Los estudios microbiológicos, los estudios serológicos y los estudios moleculares. De todos estos, ya los que nos permiten visualizar o identificar de manera directa, vendría a ser el estudio microbiológico y el estudio molecular, ¿no? Porque microbiológico lo aislamos y visualizamos a la bacteria y en el molecular no lo estamos visualizando, pero identificamos sus genes, o sea, es directamente una identificación directa del patógeno. En cambio, los estudios serológicos ya son estudios indirectos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a la bacteria. Estamos utilizando estudios de que mediados por anticuerpos. Entonces, estamos viendo la respuesta del organismo frente a este patógeno. Es un estudio indirecto para identificar a la brucela. Ok, entonces, dentro de las estrategias microbiológicas tenemos los cultivos, ¿sí? Los cultivos son las principales estrategias microbiológicas. Y las otras estrategias directas vendrían a ser las moleculares. Tenemos el PCR, el LAMP, secuenciamiento genómico completo. Y los serológicos tenemos tres que son muy frecuentemente utilizados. La rosa de Bengala, la aglutinación estándar de tubo, el 2-mercaptoetanol. Sin embargo, los otros también son muy importantes, ¿ya? Todos estos son mediados ¿por qué? Por generación de anticuerpos contra la bacteria. Ya vamos a conversar un poquito sobre ello, sobre cada uno de ellos, ¿ya? El primero que habíamos dicho entonces va a ser la identificación por cultivo, ¿ya? Y una de las estrategias es utilizar el cultivo de sangre, los hemocultivos. Y se puede identificar, sobre todo en la brucelosis aguda, en los hemocultivos automatizados. ¿Cuáles son los automatizados? Los comunes, los que se utilizan para las bacteriemias, para los gérmenes usuales, ¿ya? Y esto es una buena estrategia, permite identificar el crecimiento de las bacterias. El problema es que la brucela crece lentamente, no se desarrolla tan rápido. Entonces, cuando se habla de una bacteriemia por Staph, por Escherichia coli, por Pseudomonas, por todas las bacterias que hemos conversado, la espera para crecer son usualmente 5 días, ¿ya? Pero en el caso de la brucela, se debería observar estos crecimientos hasta al menos unos 30 días. ¿Por qué? Porque esa brucela crece muy lento. Entonces, no podríamos esperar que crezca dentro de los 5 días. Tenemos que esperar un poco más de tiempo. Entonces, una vez que este equipo, ¿no? detecta el crecimiento, se siembra en los agares que nosotros conocemos. Ya sobre todo en agar sangre y agar chocolate. Y ahí vamos a ver la formación de las colonias y se van a desarrollar unas colonias lisas en el caso del lipopolisacárido que tiene el antígeno O presente. ¿Ok? O sea, tiene su lipopolisacárido, pero este lipopolisacárido porta consigo el antígeno O. ¿Qué especies son? Abortus, melitensis y suis nuevamente. ¿Ya? Y estos son justamente los que tienen mayor virulencia, porque hace rato habíamos dicho, ¿no? Le permite evadir el sistema inmune, le permite internalizarse y estar dentro de los microorganismos y, perdón, de las células, y si está dentro de la célula puede ejercer este mecanismo de caballo de Troya y diseminarse. Entonces tienen una alta virulencia, ¿ya? Y también se protegen muy bien del sistema inmune. En cambio, las que son colonias rugosas son aquellas bacterias que no tienen el antígeno O que tienen muy acortado, ¿no? ¿Quiénes son? La Brucella bovis y la Brucella canis, ¿no? Y estos, ok, no tienen bien el lipopolisacárido, no se defienden bien del sistema inmune y tienen baja virulencia porque no se diseminan tan fuertemente. Entonces, estas colonias usualmente son opacas, son medias granulares, son aplanadas. En cambio, las otras
son redondas, son convexas y tienen bordes bien delimitados. ¿Ya? Por eso es muy importante tener en cuenta que estas especies, Abortus, melitensis y suis, son justamente las que tienen mayor probabilidad de generar un compromiso más sistémico. Ok, el siguiente grupo de métodos diagnósticos son las pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas, como dijimos, es detectar los anticuerpos que tenemos desarrollados contra la brucela. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia es agarras, tomas una muestra de sangre del paciente y esta muestra de sangre, el suero, lo expones, ¿no? Al antígeno de la brucela. ¿Por qué? Porque ya sabes que tú tienes anticuerpos o sospechas que tienes anticuerpos. Entonces lo que tienes que hacer es buscar estos anticuerpos. Y la forma correcta de buscarlos es exponerlos a un antígeno. ¿Y este antígeno cuál es? Vendría a ser el antígeno de la Brucella abortus, el 1119-3 o el 99S. Entonces, si uno tiene anticuerpos generados, va a reaccionar contra este antígeno de esta brucela. ¿Y qué nos quiere indicar? Que puede uno tener anticuerpos contra Brucella abortus, contra la Brucella suis o contra la Brucella melitensis, ¿ya? Con cualquiera de esas tres. Pero no contra Brucella canis ni Brucella bovis, perdón. Entonces, estos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos necesitan sus propios antígenos para cada especie, ¿ok? Y esto va a ir variando, ¿no? ¿Por qué? Porque de manera natural nosotros producimos anticuerpos de manera organizada. Tenemos en primera instancia la producción del IgM, seguida del IgG, y en una etapa más crónica unos IgG un poco más envejecidos, ¿no? En la etapa aguda vamos entonces a producir IgM, los cuales usualmente tienen un periodo de duración entre unos 6 meses. Después, en una etapa más crónica en la enfermedad, vamos a tener la producción de IgG. Pero en una etapa mucho más crónica, seguimos portando IgGs, pero son unos IgGs ya un poco, por así decirlo, envejecidos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas lo que hacen es interactuar con la bacteria, ¿no? Acuérdense que tenemos la bacteria, entonces viene por acá la inmunoglobulina y lo detecta, ¿no? Entonces lo que hace es justamente aglutinarla. La aglutina y de esa manera se inactiva o es reconocida por otras células leucocitarias que lo destruyen. Pero estas inmunoglobulinas ya de mayor cronicidad son inmunoglobulinas que no tienen capacidad aglutinante. Entonces no aglutinan de manera adecuada. Y esto es justamente por el tiempo, por el envejecimiento de estas inmunoglobulinas. Ok, entonces, una de las principales pruebas que nosotros debemos tener en cuenta vendría a ser la rosa de Bengala, o llamada correctamente cero aglutinación en lámina portaobjeto de rosa de Bengala. ¿Ok? Eso es sencillo, ¿no? Cero, de que va a venir justamente de la parte sérica o del plasma de los anticuerpos que aglutinan en la lámina periférica. Ya tenemos acá la lámina portaobjetos y acá se depositó el suero del paciente y se le colocó el antígeno de la brucela con una coloración, ¿no? Que es una coloración medio rosada. Entonces, esta lámina de acá es una lámina positiva, ¿no? El paciente tuvo exposición. ¿Por qué? Porque vemos que se han aglutinado. Todo esto son aglutinaciones. De manera natural, esto, si no tuviera anticuerpos, todo se vería rosita, todo, completo, homogéneo. Pero como tiene anticuerpos contra el antígeno, se aglutinan y se ven así como cuarteados. Esta es una prueba rápida, ¿sí? O sea, me refiero a que su desarrollo no requiere mucho tiempo. En 10 minutos ya está, ¿ya? ¿Y qué detecta? Detecta los anticuerpos aglutinantes y los no aglutinantes. Detecta IgM y detecta IgG, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos sirve tanto para una fase aguda como para una fase crónica de la enfermedad, ¿ya? La segunda prueba que también es muy importante tener en cuenta es la denominada test de aglutinación estándar en tubo o también llamada Widal test, ¿ya? Y como su nombre lo indica, son pruebas que se desarrollan en tubos. Es similar a lo que habíamos comentado con las pruebas de RPR, ¿no? Tenemos acá la muestra del suero del paciente
y se le expone a un antígeno. Entonces comienza a aglutinar. Este suero lo diluimos y también se le expone el antígeno. Y lo volvemos a diluir, lo volvemos a diluir, lo volvemos a diluir, ¿no? Y vamos a ir cuantificando la cantidad de anticuerpos que presenta consigo el paciente, ¿no? Entonces nos va a dar un número. Entonces va a ser el número de diluciones que nosotros vamos a ver. Y eso es importante, ¿no? Como habíamos dicho en el RPR, ¿no? Este número lo podemos ver en el tiempo. Si uno le da tratamiento, en el tiempo, la cantidad de anticuerpos que porta va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estás eliminando a la bacteria. Entonces, ya no gastan anticuerpos. Entonces, eso nos ayuda. ¿Ya? Eh, Esto también es una prueba que quiere detectar justamente M e IgG. No va a distinguir de uno a otro, entonces nos puede ayudar en fase aguda como en la fase crónica de la enfermedad. ¿Ok? Y estos son dirigidos contra quién? Lipopolisacárido, sobre todo contra el lipopolisacárido, porta el antígeno dentro de su estructura. La otra prueba es la de Dosmerol. Ya el Dosmerol también muy interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros tenemos los IgM, ¿cómo son? Los IgM son unas estructuras medias pentaméricas, ¿no? Que están unidas así como que en cinco. Y esto van así agrupados para tratar de aglutinar a las bacterias sobre todo. Entonces, el mercaptoetanol se une a este complejo y lo inactiva. Entonces, el IgM ya no funciona. Lo único que va a funcionar es el IgG. Entonces, esta prueba de 2-mercaptoetanol nos va a poder identificar la actividad del IgG, nada más. No detecta la actividad del IgM. Entonces, ¿esta prueba para qué nos sirve? Nos sirve para identificar la fase crónica de la enfermedad, pero también nos sirve ¿para qué? Para ver la respuesta al tratamiento de una manera más efectiva, ¿no? Porque solamente estamos viendo la actividad del IgG. En cambio, el anterior, la aglutinación en tubo, nos medía tanto IgM con IgG, ¿no? sé como que nos mezclaba dos informaciones, ¿no? Pero esta sí nos permite ver solo netamente el IgG. Entonces, cuando uno sospecha de brucelosis, ya la primera prueba que debería hacerse es la rosa de Bengala, independientemente si estamos ante una fase aguda o una fase crónica de la enfermedad. La rosa de Bengala es una prueba muy sensible, entonces sirve como una prueba de tamizaje, ¿no? Y nos va a arrojar dos resultados, o positivo o negativo. Cuando es positivo vamos a tener justamente la aglutinación en la lámina, ¿no? Vemos cómo acá se aglutina, como que se cuartea. Y después de esto tenemos que hacer pruebas confirmatorias, ¿ya? Para la norma técnica peruana, lo que se utilizan son cualquiera de estas dos, o la aglutinación estándar en tubo, o la aglutinación por 2-mecaptoetanol, ¿ya? Sin embargo, de manera internacional se puede utilizar una prueba rápida muy específica, ¿ya? Pero bueno, les traigo esto para que se comprenda un poco mejor. Ya, y las dos ya hemos explicado que van a generar aglutinaciones de acuerdo a la actividad, ¿no? La 2-mercaptoetanol nos va a detectar IgG nada más y la aglutinación en tubo nos detecta tanto IgG como IgM. Muy bien. ¿Hasta acá hubiera alguna duda, algo? Ya. Si no hay duda, vamos a seguir avanzando para que no se extienda y puedan descansar. Nos dirigimos a otro lado, ya, otro lado, pero también representa la parte costa del país. Ya, acá vamos a hablar de una bacteria que en realidad se encuentra en distribución alrededor de todo el país, ¿sí? Sin embargo, hay unas localidades que tienen un poco más de incidencia que otras, ¿ya? Estamos hablando de quién, de la salmonela.
y la salmonela vendría a ser otra bacteria gram negativa. Ah, ya, sorry. Justo acabo de ver tu mensaje, Andrea. Sí, o sea, la brucela puede generar infección a nivel del sistema nervioso central. No es lo más frecuente que genere una meningitis, ya, pero sí puede generar una encefalitis. Pero no es, o sea, tampoco es que nunca vaya a generar meningitis. O sea, está dentro del espectro clínico. Entonces es algo que deberíamos pensar. Sin embargo, el lugar que más le gusta generar daño es a nivel osteoarticular. Muchos de los pacientes van a tener la espondilodicitis que hemos visto, pero también generan una sacroileitis. Ya, pero ahí es un poco más sencillo de diferenciar. Les traje lo que es un poco más complejo. Ya, entonces eso es lo que podemos ver. Usualmente más óseo que los otros tejidos. Ya, muy bien. Entonces, en el caso de la salmonela es una bacteria gram negativa y que como lo vemos en pantalla es un bacilo. No es un bacilo, pero en este caso esta bacteria es móvil, tiene sus flagelos, pero tampoco forma esporas y es una bacteria que tiene cápsula. ¿Ya? Eso es lo principal que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de salmonela también es importante que podamos clasificarla. Y esto es un poquito más complejo de comprender. Tenemos la salmonela, el gran género de la salmonela que porta dos especies, ¿sí? Salmonella bongori y la salmonella entérica. Ya, la salmonella entérica es la que tiene más impacto clínico. Y esta tiene una subespecie que vendría a ser la subespecie entérica. ¿Ya? Y esta subespecie entérica se le va a dividir en dos grandes serovares o serovariedades. La primera serovariedad va a ser las salmonelas tifoideas y las salmonelas no tifoideas. Esa es la segunda gran serovariedad, ¿ya? Y estas salmonelas tifoideas se dividen en dos, la salmonela tifi y las salmonelas paratifi, tanto salmonela A, B y C. Y las salmonelas no tifoideas se dividen en un grupo más grande, ¿ok? Tenemos al tifimurium, el enteritidis, el cólera suis, ya tenemos un montón. Ok, entonces si nosotros decimos salmonela cólera suis, vamos a estar refiriéndonos a una salmonela no tifoidea. Si nosotros nos referimos a una salmonela tifi, es una salmonela tifoidea. Y la forma clínica, ya la expresión clínica, por ejemplo, la salmonela tifi va a ocasionar fiebre tifoidea, la salmonela paratifi va a ocasionar fiebre paratifoidea. Y el resto, ya las salmonelas no tifoideas, usualmente lo que van a ocasionar es gastroenteritis. ¿Ya? Esto es muy importante. O sea, la forma de clasificación va a venir por el gran género, las especies, pero en el caso de la salmonela, nos importa mucho el tema de las cero variedades, porque eso nos va a permitir diferenciar entre salmonela y salmonela. Para definir entonces de manera más adecuada, salmonelosis va a ser la infección por todas las salmonelas que no son las tifoideas. ¿Ok? ¿Quiénes? Todas estas de acá. Todas estas ocasionan salmonelosis, porque todas estas son salmonelas no tifoideas. La fiebre tifoidea va a ser la enfermedad ocasionada por la salmonela tifi, nada más. Y la fiebre entérica, o sea que viene una fiebre ocasionada por nivel gastrointestinal, va a ser la fiebre ocasionada por la salmonela tifi y paratifi. ¿Ok? Esas son las definiciones, o sea, es importante que se comprenda esto, porque a lo largo de la carrera lo van a escuchar muchas formas, ¿ya? Y cuando un error muy común es denominar como fiebre tifoidea a las salmonelas que no son tifoideas. Sí, simplemente ven una salmonela y dice, ok, ya, esto es fiebre tifoidea. No es así. La definición es esta, ¿ok? Entonces, ¿cómo una persona se infecta? ¿Cómo una persona se desarrolla enfermedad? Hay varios mecanismos. Para empezar, una de las formas de infección va a ser por la contaminación alimenticia. ¿Sí? Los alimentos se contaminan por las excretas de los animales que portan consigo la salmonela y de esa forma la persona se infecta. La otra forma
de contaminarse es por la ingesta de aguas o fuentes de agua contaminadas, en los cuales también una persona se va a infectar. La otra forma es por la exposición directa o el contacto directo con estos animales que vendrían a ser los reservorios. O una forma un poco más rara es por el contacto directo con unos animales que no son los reservorios, pero que han sido infectados por estos animales reservorios. Y lo último vendría a ser por los vectores. O sea, en realidad hay una forma muy amplia de que una persona llegue a infectarse por la salmonela, ¿no? Vemos que hay distintas rutas, pero alguna de las principales vendría a ser la alimentaria, ¿sí? Por la ingesta oral. Esa es una de las principales que desarrollan infección la persona. Para entender un poquito mejor cómo es el tema de la enfermedad, es que debemos recordar los factores de virulencia de esta bacteria, ¿ok? Sobre todo, ¿quiénes? Sobre todo de la Salmonella typhi. Ya, las salmonelas en general van a tener flagelos, van a tener pilis y como habíamos dicho, pueden portar una cápsula, pero tienen una cápsula que se le denomina el antígeno BI, que es exclusivo de la salmonela typhi. Adicional a ello, tiene islas de patogenicidad, que vendrían a ser unos mecanismos que le van a permitir a la salmonela sobrevivir y generar daño. Ya tenemos dos más relevantes, la isla de patogenicidad 1 y la isla de patogenicidad 2. Y para entender es un poco mejor, nos vemos en este gráfico. Tenemos acá la salmonela que va a tener un contacto con la superficie. Y acaba de entrar ¿quién? La isla de patogenicidad 1. Entonces, esta isla de patogenicidad 1 lo que va a permitir es que ingrese, invade la célula. Pero para invadir, ¿qué tiene que suceder? Que el citoesqueleto, o sea, la actina, esto está sucediendo a nivel intestinal, ojo, ¿ya? Entonces, la actina va a comenzar a modificarse, justamente para permitir que ingrese. Lo otro que sucede es que los canales iónicos son alterados y así va a generar diarrea. Una vez que ingresa, se pone en acción la siguiente isla de patogenicidad, la que vendría a ser la isla 2. Y lo que va a hacer es que justamente la salmonela pueda sobrevivir de manera internalizada. Entonces lo va a proteger contra quién? Contra la especie reactiva de oxígeno. Va a evitar que el lisosoma se fusione con esta. Entonces así va a sobrevivir y se va a multiplicar y se va a multiplicar. ¿Ok? Esos son los principales mecanismos, sobre todo de quién, de la Brucela, perdón, de la Salmonella typhi. Entonces acá te habíamos dicho, ¿no? Viene la salmonela, ya, agarra, se deposita en la superficie, hace una modificación de la vellosidad del enterocito y el citoesqueleto se está reorganizando para que pueda internalizarse. Y ahí intervienen las islas de patogenicidad. Cuando hablamos nosotros de salmonelosis, acuérdense, salmonelosis es igual a qué? A salmonela no tifoideas. ¿Ok? Las salmonelas no tifoideas. Entonces, cuando hablamos de salmonelosis, la infección principalmente es a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ok? A nivel intestinal, de los enterocitos. Entonces, acá viene, se deposita, se internaliza y acá se multiplica y genera daño a este nivel nada más, a nivel gastrointestinal. Entonces, el cuadro clínico usual generalmente es diarrea, diarrea que puede ir con moco, con sangre, con dolor abdominal y con fiebre. Ya, pero como no tiene muchos factores de virulencia, entonces rápidamente puede ser eliminado. Sin embargo, existen algunas condiciones especiales en las cuales se puede complicar. Y estas condiciones especiales son en quiénes? En los menores de 5 años, en los mayores de 65 años y en los pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué sucede? Que sale del tracto gastrointestinal y ya se diseminan. Cuando se diseminan sistémicamente ya pueden generar bacteriemia, meningitis, artritis, etcétera. ¿Ya? Entonces, de manera usual, común en una persona inmunocompetente, la salmonelosis es netamente intestinal. Y cuando estamos frente a un paciente inmunocomprometido, la salmonelosis ya puede ser diseminada, puede generar bacteriemia. Diferente es en el caso de la fiebre tifoidea.
¿ok? En el caso de la fiebre tifoidea ya estamos hablando de la quién, de la Salmonella tifi, ¿ya? La Salmonella tifi. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas que sucede es que, igual que el otro, viene, se pone en contacto con las vellosidades intestinales y rápidamente es endocitado. Pero rápidamente se ingresa a quién? A las células como los macrófagos o las células dendríticas. Ya, pero como tiene bastantes factores de virulencia, entonces sobrevive. Entonces estos justamente juegan como si fuese un caballito de Troya. Y entonces, al ser como caballo de Troya, se diseminan. ¿Llegan a dónde? A médula ósea, llegan a vaso, pueden llegar al hígado, o sea, se depositan a nivel del sistema retículo endotelial. Uno de los lugares más importantes que quiero que se acuerden es que llega a dónde? A nivel de la vesícula biliar, ¿ya? Y después son liberadas y así comienzan a diseminar su infección, ¿no? A nivel intestinal. ¿Ya? Esto es clave, pero esto es por quién? Por la Salmonella tifi. ¿Ok? No estamos hablando de las otras salmonelas. Entonces, para poder diferenciar un poquito mejor, ya acá tenemos a quién, la salmonela no tifoidea y acá tenemos la salmonela tife, o sea, acá es fiebre tifoidea. Ahí. Y acá es salmonelosis. Las salmonelas no tifoideas tienen abundante flagelina, tienen una cadena del antígeno larga y tienen secreción de T3SS, pero no tienen cápsula, ¿ok? Esto es algo muy importante. ¿Sí? Acuérdense, cada vez que les mencionaba sobre la cápsula, habíamos mencionado que la cápsula le permite invadir, le permite diseminarse. ¿Ya? Entonces tenemos acá la salmonela, ingresa, como habíamos dicho, se pone en contacto e ingresa, pero rápidamente es identificado por quién, por los neutrófilos, por los macrófagos. Entonces hay un reclutamiento bastante bueno de más células leucocitarias, ya que no solamente están en la submucosa, sino que también estos neutrófilos vienen acá a nivel intestinal para tratar de eliminarlo. Entonces, hay una buena respuesta inmunitaria. Por eso la diseminación es limitada y la gastroenteritis es autolimitada, porque hay una buena respuesta inmunitaria. Pero ¿qué pasa en el caso de la Salmonella typhi? Esta porta consigo la cápsula, ¿no? Se dice que cuando llega, ingresa por el enterocito y hay un pase silente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay mucha actividad del sistema inmunitario. Ingresa, se internaliza en las células dendríticas, se internaliza dentro de los macrófagos y sobrevive dentro de ella. Y se replica. Se replica y se disemina de manera sistémica. Pero nuevamente, uno de los lugares que habíamos dicho que llega es a nivel de la vesícula biliar. Acá se aloja, ya acá sobrevive y acá se replica y también es liberado a nivel intestinal. Esto es muy clave, ¿ok? Como hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Acá, en la salmonelosis hay una limitación al nivel de tracto gastrointestinal por una respuesta adecuada de las células inmunes. En cambio, en la Salmonella tifi, o sea, la fiebre tifoidea, no hay una buena respuesta, evade al sistema inmunitario y puede diseminarse, generando un compromiso sistémico. Una tercera expresión clínica ya de los pacientes es la que les presento en pantalla, que vendría a ser el caso de un portador asintomático. Sí, esta es el caso de una persona que realmente es un caso de la vida real, ¿ya? Ella es la paciente Mari. La paciente Mari que vivía en Inglaterra, que después se mudó a los Estados Unidos, que ella trabajaba como cocinera, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedía? Esta persona era portadora, ya era una portadora asintomática de la salmonela, ¿sí? En su vía biliar, en la vesícula biliar, portaba consigo la salmonela y liberaba la salmonela. Entonces, cada lugar donde ella iba cocinando, las personas que comían se enfermaban y desarrollaban fiebre tifoidea. Entonces, ella no había desarrollado la enfermedad, pero tenía consigo en su vesícula biliar la salmonela. Y este es el caso más sonado porque esta paciente incluso fue encarcelada. O sea, ella no tuvo la culpa, ¿no? Pero como cocinaba en muchos lugares
y repartía alimentos a muchas personas cayeron enfermas. Y fue un caso de salud pública. Por eso fue enjuiciada y encarcelada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que, como habíamos dicho, la salmonela se disemina por todo el organismo, pero llega a nivel de la vesícula biliar y ahí hace su casa, se aloja y es portador una persona. Y esto sucede incluso en las personas que han tenido fiebre tifoidea y han tenido un tratamiento adecuado. Incluso estas personas pueden seguir siendo portadores y eliminan la salmonela en las heces y en la orina. ¿Quiénes usualmente desarrollan? Bueno, las mujeres, pacientes que son menores de 5 años, los adultos mayores o aquellos que tienen una enfermedad biliar previa. Estos usualmente son los que en mayor frecuencia se tornan portadores. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a dividirlo justamente en los dos grupos. Aquellos que hacen salmonelosis, ¿sí? Como los que habíamos visto, y aquellos que hacen fiebre tifoidea, ¿ya? O fiebre entérica. Los que hacen salmonelosis, habíamos dicho que solamente hacen a nivel gastrointestinal de manera usual. Entonces se autolimitan, ¿no? Como se autolimitan, en realidad no requieren un medio de cultivo porque solito se va a eliminar. Entonces no tendríamos que hacer mucho esfuerzo en el tema del diagnóstico. Pero en el caso de la fiebre tifoidea o la fiebre entérica es diferente, porque ya estamos hablando de una enfermedad sistémica, diseminada. Entonces ahí utilizamos otra vez las tres estrategias. Microbiología, serología y pruebas moleculares, ¿no? En los cultivos, bueno, se puede tomar cultivos de varios tejidos en realidad, ¿no? Mielocultivo, o sea, en médula ósea, hemocultivo, coprocultivo, ya siendo el mielocultivo el de mayor sensibilidad, porque ahí se aloja la salmonela, se disemina. En el caso de la serología, nuevamente lo que vamos a hacer es detectar anticuerpos contra la salmonela, ¿no? Entonces, si una persona ha estado enferma o está infectada, va a tener consigo anticuerpos que van a estar dirigidos contra la salmonela. Ya acá tenemos varias estrategias, ¿no? Como la reacción febril, las reacciones febriles, las pruebas serológicas rápidas, las ELISAs. Y las pruebas moleculares son los PCR que ya conocemos nosotros, ¿ya? Entonces, estas van a ser las tres grandes estrategias que se utilizan para el aislamiento o la identificación de un cuadro de salmonelosis o de fiebre tifoidea. El cultivo, bueno, el cultivo va a ser siempre nuestro gol estándar para hacer el diagnóstico. Ya en este caso se puede utilizar el caldo de soya tripticaseínica o de tripticaseína, ya que es este medio cultivo medio anaranjado y las colonias se tornan de una coloración más oscura. Ya ese es el cultivo siempre va a ser el gol estándar. Dentro de las pruebas indirectas tenemos a quién, a las pruebas serológicas. Y el principal a la cabeza tenemos la prueba de seroaglutinación de Widal, ¿ya? Y una de las cosas que no les dije es que tenemos dos formas de hacer esta prueba. Uno en los tubos, que habíamos comentado hace rato, y otro en una lámina, en una placa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que estos tubos nos van a permitir cuantificar, ¿no? Porque hemos dicho que hay mayor cantidad, menor cantidad de anticuerpos, menos, y acá ya no hay anticuerpos. Entonces nos arroja un número de diluciones, a diferencia de la placa. La placa no nos mide el número de diluciones, solamente nos mide la respuesta, ¿ya? La respuesta de aglutinación frente al antígeno. O sea que una persona va a tener anticuerpos, pero tiene anticuerpos dirigidos contra algo en especial, ¿ya? En el caso de la salmonella tifi porta consigo dos antígenos. El antígeno O, que es el que está en el lipopolisacárido, y el antígeno H, que es el antígeno del flagelo, ¿ok? ¿Ya? Aparte, mira, acá tenemos otro antígeno, que es el antígeno AH o el antígeno BH. ¿Esto de qué es? De la Salmonella paratyphi A y de la Salmonella paratyphi B. Esto de acá vendría a ser el control negativo y el control positivo. ¿Qué quiere decir? Que si hay una respuesta, ¿no?, de aglutinación contra el antígeno, estamos frente a una infección, ¿por qué? Por Salmonella typhi.
Si hay una respuesta contra el antígeno H, de la misma forma es Salmonella typhi. Si hay contra el AH, ya acá la cosa cambia. Estamos hablando de paratifi. Paratifi A y acá paratifi B. ¿No? Entonces vamos viendo más o menos la respuesta de los anticuerpos contra alguno de los antígenos, tratando de ver qué especie, o perdón, qué cero variedad es la que está generando la afección en el paciente. ¿Ya? Y con este lado lo que vamos a ver, perdón, con este lado lo que vamos a ver es justamente la respuesta de manera cuantitativa. Muy bien. Con Salmonella, estas son las estrategias. ¿Tuvieran alguna duda o algo, algún comentario sobre esto? ¿Alguna duda? Ya, muy bien. Seguimos avanzando entonces. Nos vamos a otro territorio. Ya estamos hablando de una zona, que es más tropical, zona donde usualmente hay lluvias, donde puede llegar incluso a haber inundaciones, ¿no? Esta otra bacteria que estamos conversando no es específica de Pucallpa, ya, pero se puede ver en todos los lugares donde hay inundaciones, ¿no? Como Pucallpa, Iquitos, Madre de Dios, Amazonas, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar de esta bacteria, lo que necesito que se acuerden es que una de las principales formas para nosotros clasificar a las bacterias es usar la tinción de Gram, pero hay algunas bacterias que no se tiñen bien con el Gram. El ejemplo es ¿quién? La tuberculosis, el micosis, que la tinción que nosotros utilizamos no es Gram, sino ¿quién? La tinción de Sil-Nielsen, porque es una bacteria ácido alcohol resistente. Las otras bacterias que necesitan otra forma de identificación vendrían a ser ¿quién? Treponema, Leptospira, Mycoplasma, Legionella, Rickettsia, entre otras. ¿Por qué? Porque la estructura de su pared cambia, ¿no? Incluso la Mycoplasma, Uroplasma no tienen pared, entonces no se van a poder ver con la tinción de Gram. ¿Ya? Estas bacterias son un grupo de bacterias que la tinción de Gram no nos ayuda, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la leptospira. Y la leptospira vendría a ser una bacteria de tipo similar al treponema pálido, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el treponema? Igual como como una espiral, formaba una espiral. Entonces estas son espiroquetas. Para identificar a la leptospira se utilizan dos estrategias, ¿no? O sea, para visualizarla. La tinción de Warten-Starry y la microscopía en campo oscuro, ¿ya? Entonces, esta tinción, por medio de coloración de plata, vamos a poder visualizarla y la microscopía en campo oscuro también nos va a permitir identificarla, ¿ya? Algo que es muy importante poder tener en cuenta es otra vez la clasificación de la leptospira. Y la leptospira tradicionalmente se ha clasificado de manera serológica, ¿ya? Hay unos cero variedades que son saprofíticos, o sea que no van a generar daño, que van a pertenecer a la Leptospira biflexa, ¿ya? Y hay otras cero variedades que son patógenas, y estas generan daño a la persona, y van a pertenecer a la Leptospira interrogans. Pero en la actualidad ya hay otra clasificación, que es una clasificación genotípica. Ya, pero esto es por justamente una clasificación molecular. ¿Y se va a dividir en quién? En especies o cero variedades saprofíticas, unas cero variedades intermedias y unas cero variedades patógenas. Que realmente va a ser similar, ¿no? La Leptospira interrogans está en este grupo, Bliflexia también se encuentra en este grupo. Lo otro que es importante tener en cuenta es cómo es la estructura, ¿ya? De esta leptospira. Habíamos dicho, es como una espiral, va dando vueltas, ya está en zigzag y porta dentro de sí un flagelo, es un endoflagelo que le va a permitir darle la movilidad. Y acuérdense, cuando hablamos de sífilis, ¿no? El treponema pallidum, una de las cosas que les mencioné es que esta disposición en forma de espiral le permite ingresar fácilmente a los tejidos. Entonces le permite diseminarse fácilmente. Lo mismo sucede con la leptospira. Esta disposición le permite penetrar por los tejidos y puede llegar a distintos tejidos generando daño. Lo otro que debemos tener en cuenta es la membrana, porque su membrana es similar a una gram negativa.
tiene una membrana interna, tiene un espacio, tiene un peptidoglicano delgado y tiene una membrana externa. ¿Ya? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Y acá vemos el filamento que va a ir dando vueltas por toda la superficie de esta espiroqueta. Esta leptospira va a estar de mayor incidencia en territorios que tienen alta inundación, ¿ya? Como lo vemos en pantalla, ¿no? Acá hay bastante inundación, va fácilmente, está en contacto con las personas y de esa forma puede generar enfermedades. ¿Pero por qué? La importancia de todo esto radica en su reservorio. El ejemplo principal de su reservorio es el ratón, los roedores. El ratón es el reservorio de la leptospira. Y este ratón elimina a través de la orina a la leptospira. Entonces, acá, en épocas soleadas, todo está seco, ¿no? Pero, por ejemplo, en Iquitos, lo que van a visualizar es que hay estructuras no muy bien saneadas, ¿no? Entonces, hay ratones dando vueltas por las veredas, por estos sistemas de alcantarillado que están abiertos. Entonces orina en todo este recorrido, pero cuando se inunda, entonces el agua de la lluvia arrastra consigo todos esos desechos, incluyendo la orina de ratón. Entonces arrastra consigo a la leptospira y una persona que se ponga en contacto podría desarrollar la enfermedad. Entonces, nuevamente acá tenemos el ratón que orina y puedes orinar tanto en la tierra como en los medios acuáticos, lo cual contamina. Y una persona que se pone en contacto con esto se enferma, se infecta. Lo otro es que otros mamíferos, como el perro, pueden estar en contacto con estos ambientes y se infecta. Entonces, este perro en la orina va a comenzar a liberar la leptospira. Y si una persona se pone en contacto con este mamífero, entonces puede adquirir la infección. Vemos entonces que el ciclo de infección es bien variado, ¿no? Es un poquito común, ¿no? Porque es común que una persona porte consigo animales, es común en estos sistemas, ¿no? Como lo que hemos conversado, que haya roedores que liberen sus secretas y la orina en ambientes donde puede estar en contacto con la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el animal como el roedor que elimina a través de la orina a la leptospira. Y la leptospira ingresa por áreas comprometidas, o sea, la piel tiene que estar erosionada. Por ahí penetra y rápidamente se comienza a diseminar y puede llegar a distintos tejidos, ¿no? Humor acuoso, LCR, sangre, distintos tejidos. En el lugar donde se deposita comienza a generar inflamación. Pero hay tres lugares que son claves muy importantes: el hígado, el riñón y los pulmones. En estos genera una difusión orgánica que puede llegar a una falla multiorgánica y el paciente puede fallecer. ¿Ya? Entonces, el curso de la enfermedad, ¿cómo es? Tenemos los roedores que eliminan su orina al ambiente y por consecuencia la leptospira se encuentra en el ambiente. La persona se pone en contacto directo con esta orina por el efecto que dijimos por el agua o de manera indirecta, digamos, por un perro que se infectó. Entonces, ahí empieza la enfermedad. Comienza una fase aguda en la enfermedad. En la fase aguda son solamente síntomas sistémicos sin falla orgánica. Entonces, ¿qué se desarrolla? Fiebre, mialgias, náuseas, dolor de cabeza. No hay falla orgánica. Entonces, en este periodo agudo no hay ictericia, es una fase anictérica, ¿ok? Después hay una fase inmune en el cual el cuerpo comienza a generar anticuerpos y comienza a eliminar a la leptospira. Entonces el paciente se mejora, pero se desarrolla una tercera fase, que vendría a ser una fase en la cual hay una disfunción orgánica inmunológica. O sea, hay una gran respuesta inflamatoria contra esta leptospira. Y como esta leptospira se encuentra en muchos lugares, genera una disfunción orgánica, sobre todo de estos tres órganos que habíamos comentado: el hígado, el riñón y el pulmón. Entonces hay insuficiencia respiratoria, falla renal e ictericia. Ya esta es una fase ictérica de la enfermedad. Y a esta triada se le denomina la enfermedad de Weil, o en español, enfermedad de Weil, ¿ya? Entonces vemos cómo ante una exposición se va a comenzar a desarrollar distintas fases de la enfermedad, una fase directamente ocasionada por la bacteria, una mejoría
y se traduce en una falla orgánica mediada por la inmunidad. Para hacer el diagnóstico, entonces, nuevamente vamos a utilizar las tres grandes estrategias: microbiología, molecular e serológicos o inmunológicos. Todos estos son métodos directos y esto vendría a ser los métodos indirectos. Dentro de la microbiología, ¿qué vamos a hacer? La visualización, ¿no? Porque podemos teñirlo, podemos ver en campo oscuro, podemos cultivarlo, podemos hacer la identificación molecular. Y en los métodos inmunológicos son los estudios serológicos. Y el principal de la cabeza es la microaglutinación microscópica, ¿ya? Pero también se pueden hacer ELISA, se puede hacer flujos laterales, entre otros. Entonces, la prueba de microaglutinación microscópica es similar a la prueba de RPR. Hay una placa, como vemos en pantalla, ya con distintos espacios, y ahí se deposita ¿quién? El suero del paciente y se lo expresa frente a un antígeno. Entonces va a generar aglutinación, ¿no? Entre más aglutinación veamos, mayor es la probabilidad de positividad. Pero esta prueba no detecta tanto IgM como IgG, porque son los dos grandes anticuerpos que vamos a ver, ¿no? Entonces, no es específica ni de una ni de otra, pero sí es una prueba confirmatoria, es el gold estándar en cuestión de serología, ¿ya? ¿Y esto por qué? ¿No? Porque habíamos dicho hace rato que siempre el cultivo era lo más importante, ¿no? Siempre va a ser nuestro gold estándar, pero en el caso de la leptospira cambia un poco, ¿ya? ¿Y por qué cambia? Por esto. Miren, acá tenemos semana 1, 2, 3, 4 y mucho tiempo de la enfermedad, ¿no? Cuando la leptospira ingresa, el primer lugar donde se deposita es a nivel sanguíneo, ¿ok? Pero dijimos que la leptospira, al ser una espiroqueta, comienza a migrar rápidamente por los tejidos. Entonces, entre la semana 1 y semana 2 migra, y el segundo lugar donde lo podemos ubicar es a nivel de ¿dónde? Del líquido cefalorraquídeo. Y el tercer lugar, a partir de la semana 2 en adelante, donde lo podemos encontrar, es a nivel de la orina. ¿Ya ves? Entonces, si uno quisiera hacer el cultivo, tendría que agarrarle en la primera semana y hacerle el cultivo de sangre. Pero si ya nos pasamos el tiempo y ya estamos casi llegando a la segunda semana, el cultivo tendría que ser ¿en dónde? El líquido cefalorraquídeo. Pero si ya nos pasamos de tiempo, el cultivo debería ser en la orina. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Tendríamos que buscar estas estrategias para poder aislar a la leptospira. Sin embargo, si nosotros vemos acá, la respuesta inmune, o sea, los anticuerpos, están casi en todo este periodo de tiempo, ¿no? Se comienza a generar el IgM, o sea, un poquito más tardío, pero se comienza a generar, y después se genera el IgG. Y esta prueba, la que habíamos dicho acá, que detecta tanto IgM como IgG. Entonces, esta prueba nos sirve en la primera semana, nos sirve en la segunda, tercera, cuarta, o sea, nos sirve en todo este tiempo, ¿no? Tiene un mayor amplio rango para llegar al diagnóstico. Por eso es que es utilizada como el gold estándar para el diagnóstico. ¿Ok? Esto es muy importante tener en cuenta. Lo otro es que habíamos dicho que se genera una fase de la enfermedad, la fase aguda, que vendría a ser la leptospira en la sangre. Y después se genera una fase inmunológica, en la cual hay una respuesta inmune contra la leptospira que está en los tejidos, ¿no? Muy bien. Esto es en relación a la leptospira. De estos tres patógenos, los tres estos son patógenos muy interesantes y muy importantes que debemos tener en cuenta. No sé, ¿tuvieran alguna consulta? ¿Algo que quisieran muy claro? Ya con esto estaríamos terminando. Muy bien, si es que no hay ninguna duda, este,
Para el examen de esta semana, ya para el día jueves, lo que entra a tallar va a ser estas dos últimas clases que hemos tenido. O sea, viene Brucela, Salmonella, Leptospira y la clase anterior que era de VIH, de dengue y de HTLV, ¿ya? Por favor, repasen esos temas, eso es lo que viene para este jueves, ¿sí? En el horario que les corresponde nos estaríamos encontrando. Bueno, si no hay más dudas, yo creo que podríamos dar por culminada la clase. Muchísimas gracias por todo, doctor. Lo vamos a echar mucho de menos, doctorcito. Gracias, Ceci, yo también los voy a extrañar un montón. Pero ahí nos encontramos el viernes y vamos a conversar un poquito. El jueves, perdón, y conversamos un poquito. Sí, Me doctorcito, encantó.